Buenas tardes, República Dominicana. La bienvenida a Puntos y Enfoques, presentación de la actualidad informativa en perspectiva. Al pie del monumento desde Santiago de los Caballeros, dando la bienvenida a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, Carlos Manuel Estrella. Transmisión en directo. Además, pueden consultar el archivo de nuestros programas ya difundidos. Sean bienvenidos a esta entrega especial. Hoy Puntos y Enfoques tendrá un programa especial. Vamos a agotar todo el tiempo del programa con una conversación, con una entrevista, con un destacado cibaeño que tiene funciones religiosas muy importantes para toda la República Dominicana y que será nuestro invitado de lujo en esta entrega especial. Le dejamos en la expectativa porque en breve sabremos con quién vamos a conversar en esta entrega especial de Puntos y Enfoques, periodismo con responsabilidad. Puntos y Enfoques. Amigos del teleauditorio, tal como anunciamos al inicio del programa, estamos ya con nuestro invitado, nuestra figura principal para esta entrega especial. Se trata de un religioso, dijimos, es cibaeño, es santiaguero mocano, lo asumimos como santiaguero. Es el muy querido Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Para sus más cercanos, el Monseñor Tomás Morel. Segundo nombre y primer apellido. Bienvenido el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Primada de América. Sí, ciertamente. Saludos. Buenas tardes, Carlos Manuel, y así a todas las personas que están en este momento en sintonía con este espacio. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y tengo que tratarlo de usted. Aunque yo lo trato de tú, pero tengo que hacerla de usted con la formalidad ahora del programa. No te preocupes. Entonces, Monseñor, ¿de dónde viene Carlos Tomás Morel Diplán? ¿Cuál es su hoja de vida religiosa, esa vocación de dónde nace? Brevemente, si nos pudiera explicar para que la gente entienda con quién estamos hablando. Bien, bueno, yo soy nativo de una comunidad llamada Monte de las Aguas, que limita entre Moca y Santiago. En la frontera. En la frontera, yo estoy en la frontera. Pero prácticamente hice vida en Licey, que pertenece aquí a Santiago, la comunidad más cerca que tenía. O sea, que usted es liceyano, pero no liceísta. No. Liceyano. Eso hay que aclararlo. Liceyano, gentilísimo. Muy bueno, muy bueno. Aguilucho. Está bien. Sí, pero hice vida prácticamente todo el tiempo en Licey. Estudié en el liceo de Licey, en la comunidad. Ahí hice mi bachillerato, los estudios primarios también lo hice ahí. En medio de las huelgas que había en ese tiempo, en esos años 80, que había muchas... ¿Se vinculó al Falpo por casualidad? Tú eran amigos míos todos esos muchachos, Jesús Diplán, que éramos prácticamente porque familia. Voy a mencionar el apellido, ese apellido es muy de ahí. Sí, porque son de Licey, es de Licey prácticamente. El apellido materno. Materno, de mi madre. Entonces estudié ahí. Hice todos los estudios secundarios. Generalmente los jóvenes entran al seminario menor, los que ya son sacerdotes. San Pío X, que está en Licey también, en Licey. Pero yo hice todo ese tiempo en el liceo. Ahí estuve pensando más o menos qué quería hacer, descubriendo la vocación que tenía. Pero estaba muy vinculado, sobre todo a la pastoral juvenil, que en ese tiempo era muy activa en Licey, en muchos grupos de pastoral juvenil, catequesis, las comunidades y también los grupos sociales, porque era propio de ese tiempo, en los años 80, un jovencito de 13, 14 años. Eso es algo que se hablaba, se trabajaba mucho en las comunidades. Pero ahí fui descubriendo mi vocación a la vida sacerdotal. Fui pensándolo porque es un paso muy firme que hay que dar y uno tiene que pensarlo bien. Y decirle a papá o mamá, me voy al seminario, era una decisión muy seria, porque te iba de la casa. Y se va a desvincular de alguna manera de la familia también. Yo nunca había salido del lado de mi familia, siempre con mi papá y mamá, que vengo de una familia muy pequeña también. ¿Y hay antecedentes en la familia? Explique lo pequeño, pero ¿hay antecedentes religiosos? No, bueno, mis bisabuelos eran muy religiosos, mi familia es familia muy religiosa, familia muy cristiana, pero también en el entorno ahí había sacerdotes muy trascendentes. Monseñor Freddy Bretón. O sea, la vecino, influencia. Ya uno había escuchado de ellos.
el padre Regino Martínez, el padre Darío Taveras, padre Félix García, todos esos padres en ese tiempo, y después un grupo de sacerdotes que trabajaron en el Licey, Monseñor Moya, Monseñor Fello, Diomedes. O sea que ejercían influencia sobre esos jóvenes. Claro, y el Licey tenía una gran influencia en toda esa zona de época. Habían sacerdotes muy meritorios y con gran liderazgo. Y fue surgiendo la inquietud. Ya teniendo 16, 17 años, entonces al terminar el bachillerato había que decidirse. O voy a la universidad o voy entonces al seminario. Y ahí me decidí entrar al seminario. Terminar el bachillerato, 16 o 17 años, le dije a mi familia que yo quería ir al seminario. Y ahí comencé los contactos con Monseñor Vinicio Disla, que estaba en el seminario, me acogieron con mucho gusto y comenzamos el proceso. Y inmediatamente me enviaron a La Vega, donde comencé un introductorio para entrar a la filosofía, porque primero es un introductorio, le llaman propedéutico, y luego pasé a Santo Domingo, donde hice los 4 años de filosofía, 4 años de teología, y terminé entonces en el año 2000, que se estaba celebrando en la iglesia. ¿Pero no terminó entonces en el Seminario Menor San Pío X? No, ahí fui a Santo Domingo, allá que están los estudios superiores, en el Santo Tomás de Aquino, teología, filosofía y teología. Y en el año 2000 se estaba celebrando el gran jubileo del año 2000. Sí. Entonces se aprovechó la ocasión para la ordenación de un grupo de 25 sacerdotes en el que estaba yo también incluido. O sea que del año 2000. 2000. Tiene 25 años. Estamos de jubileo en jubileo porque en aquel momento se celebró un jubileo. Está en boda de plata ahora. Y estamos en boda de plata. Recientemente cumplimos 25 años. Los 25 sacerdotes que nos damos ese tiempo. 25 y 25. 25 y 25. Qué interesante. Que precisamente entonces me ordena Monseñor Nicolás López Rodríguez. Quien debió ordenarme a mí en ese momento era Monseñor Flores. Pero por cosas de la vida, Monseñor Flores tenía viaje fuera del país y delegó a Monseñor Nicolás para que nos ordenara a nosotros de Santiago, y en el que estaba también yo. Pero ha tenido una carrera muy ascendente porque ha sido entonces en la parte académica o de formación, diríamos, rector del Seminario Menor San Pío X. Es que terminando los estudios y la ordenación sacerdotal, en el año 2000 inmediatamente me enviaron de vicerrector al Seminario San Pío X, o sea, la formación de los futuros sacerdotes. Que hizo vida también, carrera ahí de vicerrector y rector. Entonces ya en el año 2004... cuando estaba prácticamente en una etapa muy importante, parroquia, seminario, la parroquia Licey, la parroquia Las Palomas, La Reina, donde trabajaba, y después era encargado vocacional, que era el promotor de las vocaciones en la diócesis. Y yo me movía por la diócesis entera. O sea que tenía mucho contacto con la base, las comunidades. Con la base de la iglesia. Sí. Yo en poco tiempo conocí la diócesis de Santiago, y toda la diócesis, de arriba abajo. Y los primeros trabajos parroquiales, entonces, fueron... concomitantemente con parroquiales, no quise decir diocesanos. Diocesano, concomitantemente era seminario, parroquia, encargado de obra diocesana, encargado de pastoral vocacional. Pero de una vez, Monseñor Flores y Monseñor Diomedes, para que me formara más como promotor vocacional, me enviaron a Colombia y duré un tiempecito en Colombia formándome en el tema de vocaciones, haciendo cursos. Y en el año 2005 entonces fui enviado a Roma a hacer una especialidad en teología moral. Duré 2 años en la formación, que me ayudó bastante. Esa experiencia en Roma de conocimiento y de iglesia de manera más cercana, no la conocen allá. Y al llegar al país había un proyecto aquí en la diócesis que era la creación de un filosofado que no había en esta diócesis. Se creó y me correspondió a mí iniciar ese proyecto, donde los muchachos venían a la Pucamaima a recibir docencia. Pero también tuvo que entrar a la universidad a la docencia, porque los muchachos... A la Pontificia Madre. A la Pontificia, y duré 7 años también siendo docente de filosofía. Pero ya después, con el nombramiento de obispo auxiliar en el año 2016, ya no puede seguir dando clases. Bueno, pero es una carrera ascendente. Es la primera posición, diremos, a nivel de diócesis. De diócesis. Ya como obispo auxiliar. Ya yo había durado 15 años de formación en el seminario, con una experiencia bastante interesante. Y ya terminado ahí, vengo aquí a Santiago, a la catedral, como párroco, todavía no era obispo auxiliar. Vine como párroco y duré meses de párroco. Pero también ahí en la catedral, y podemos hablar en primera persona, hubo un vínculo extraordinario con la comunidad, sobre todo la reanimación, el repunte, vamos a llamar, de las fiestas del patrón Santiago. Que
tenía una figura. Sí, sí. El obispo auxiliar o el párroco de la catedral. El párroco de la catedral. Tomás Morel era la cabeza del comité de fiestas del patrón Santiago, y ahora tenemos una festividad muy consolidada. Sí, gracias a Dios. Y muy vinculada a la comunidad. No, y gracias a Dios al apoyo de las instituciones, que nos ayudaron muchísimo, se vincularon, porque veíamos que las fiestas estaban dentro solamente de la catedral. No, pero ya son extramuros. Ya. Es la fiesta de Santiago. Sí. Entonces, monseñor, una carrera tan ascendente, a partir de ahí, obispo auxiliar del arzobispado de Santiago de los Caballeros. Sí, yo apenas tenía 47 años. Designado luego como administrador apostólico de la diócesis de La Vega, porque había la vacante cuando monseñor Héctor Rodríguez es llevado a Santiago. Bien, entonces luego titular de la diócesis de La Vega, ya consagrado obispo. Obispo ordinario, como le llaman, de la diócesis, obispo diocesano de la diócesis de La Vega. Y entonces de ahí viene el salto sorprendente para muchos a arzobispo coadjutor de Santo Domingo con vocación sucesoral. Quisiera, yo como que lo entiendo, pero me gustaría que usted explicara eso, porque el mandato del Papa, la bula, el decreto, la bula, dice eso, con vocación sucesoral. O sea, ¿qué significa eso? Yo creo entenderlo, pero me gustaría que usted lo explique. Mira, es interesante porque en el país casi no se iba a dar esa figura. No, eso recuerda solamente la historia de Monseñor Meriño, Monseñor Noel. No, y más reciente, creo Pitini. Monseñor Pitini Veras fue coadjutor de Pitini, porque Pitini ya estaba ciego, ya no podía prácticamente gobernar la arquidiócesis de Santo Domingo, que no era solamente, era solamente Santo Domingo. Luego es que se crean estas diócesis. Pero él fue coadjutor con derecho a sucesión de Pitini. Ninguno de nosotros nos tocó conocer esa parte. Ahora, en este contexto ahora en este contexto, ya con los años de Monseñor Osoria, 74, en este caso él lo solicitó, como bien él mismo lo leía en una carta el día de la toma de posesión de un servidor. No, pero hay otra famosa carta, quiero que usted me hable después de eso. Pero vamos con esta parte. Vamos primero con esta. Entonces, Monseñor había solicitado un arzobispo coadjutor, ya que él tiene una situación de salud, tiene diabetes y otras cosas más, y se estaba limitando. Además, ya faltaban año y pico. Y lo prudente muchas veces es, para hacer esta transición en la arquidiócesis de Santo Domingo, que es muy particular, es importante que entre alguien, vaya entrando alguien. Porque territorialmente es muy amplio. Muy amplio. Son 3 millones de personas que tienen. Sí. Y son prácticamente... Por eso ha sido dividida. O sea, se ha segmentado ahora con la nueva diócesis Estela Maris. Pero que ya estaba dividida antes. Les llaman vicarías, que le podría explicar más adelante. Entonces, para hacer el proceso mucho mejor, él solicitó entonces que entrara alguien, un obispo coadjutor con derecho a sucesión. Significa que fue solicitado por él. Sí, fue solicitado por él. Eso es muy importante aclarar. Él incluso, eso lo aparece bien claro, él lo solicita en la misma homilia del nuncio, en la toma de posesión, en el mismo decreto también de nombramiento, se señala que Monseñor López, que lo pide generalmente por situación de salud, o si la Santa Sede considera que hay que ponerle un coadjutor, se le pone por alguna situación que yo considere. Y por el tema de que en octubre de 2026 cumplirá sus 75 años, que es la edad de retiro exactamente. Oficial. Ahora, la particularidad está con el coadjutor, es que el coadjutor lo nombra directamente la Santa Sede. En cambio, cuando hay un auxiliar, que hay diferencia. El auxiliar es, vamos a decir, que le ofrece apoyo a los trabajos, pero no toma decisión en las cuestiones de gobierno del territorio pastoral. No lo toma, no tiene nada que ver, solamente ayuda al arzobispo o al obispo. Y lo pueden mover en cualquier momento de esa sede, en cualquier momento. No tiene derecho a sucesión. Pero ahora está involucrado en el gobierno, es decir, toma decisiones. Porque así es, la idea es que le ayuden al gobierno de la diócesis. Y esa es la función del obispo coadjutor, que vaya ayudando en el gobierno de la diócesis, en la administración de la diócesis, para que cuando termine no tengan que hacer proceso de elección, que la diócesis quede vacante, sino que automáticamente entre y continúe el trabajo. Es una transición. Una transición. Porque imagínate, Santo Domingo es una diócesis muy compleja. Y durar 3 meses, un año con sede vacante, como se le llama,
se complica la cosa, porque todos los procesos se detienen. Todo se detiene. Hasta que no nombren uno oficialmente, no se puede hacer nada oficialmente. Entonces, ¿cuál han sido, llegando en este contexto y con este asunto que se ha tornado hasta escandaloso, qué usted ha hecho? ¿Cuáles han sido sus primeras decisiones de gobierno? Mira, en el nombramiento hay unas especificaciones, unos atributos que se le dan al arzobispo coadjutor. Es también explícito que es el gobierno de la diócesis, es decir, la administración de las finanzas, del patrimonio de la diócesis y también la administración del clero, de los sacerdotes, los diáconos y todo eso. Monseñor Osoria tiene la función pastoral, puede colaborar, servir en todo el trabajo de la diócesis, continúa trabajando normal. Entonces, claro, esa función, las decisiones las tomo yo. Entonces, no es cierto que a él solo le han dejado el título, como él dijo. No, exacto. No tiene derecho a servirse, continuar trabajando. Incluso es un trabajo colegiado, en cierto modo, en que podemos compartir, en que yo puedo consultarlo, porque ella tiene 10 años en la diócesis y yo puedo pedirle sugerencias, mire qué le parece. Claro, la decisión última la toma un servidor. ¿Y cómo está esa relación? Quisiera hacer la pregunta en términos personales, porque eso podría tener algún tipo de fricción o de celo, no sé, porque de él ser el titular ahora no tener el gobierno real. Mira, hay una situación que se ha dado y todos lo saben bien con la carta que fue escrita no para ser hecha pública, bien lo dice, para los amigos. Pero naturalmente cuando uno envía un documento a alguien, en estos tiempos, si el documento es digital, ya se filtra, sale. No tiene límites de difusión. Algún amigo de eso fue muy ligero y lo pasó a otra persona más, como sucede, y llegó a los medios. Eso ha tenido una resonancia, una repercusión que hace entrever que Monseñor está muy disgustado con lo que ha sucedido. Y yo entiendo también algo. Cuando tú has pasado mucho tiempo trabajando o sirviendo en una institución y que tú quizás querías seguir o continuar con el servicio que tú estabas haciendo, de la manera que tú lo estabas haciendo, emocionalmente te produce un shock, te deja un poquito impactado, porque no es tan fácil no desprenderse de lo que está haciendo, y eso es normal. En cualquier función. Los psicólogos le llaman eso como un duelo. Un duelo, exactamente. Tú puedes pasar ese duelo. E incluso cuando llega el nombramiento, me reuní varias veces con Monseñor y hablamos del proceso que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. ¿Y cuál es su relación en el día a día? ¿Cómo ustedes se manejan? Muy normal. Incluso hemos estado en comunicación, Monseñor y un servidor. Él está un poco enfermo de gripe, tiene unos días de licencia y él está en su casa descansando, pero mantenemos comunicación, nos escribimos o nos llamamos. Es algo normal lo que pasa, y para mí lo más sorprendente ha sido llegar a Santo Domingo. Yo no estaba en mis planes, no estaba de eso, y mucho menos hoy por estar pensando en otra cosa. Yo estaba muy enfocado en la diócesis de La Vega en ese momento, y me piden este servicio. Y naturalmente, cuando Roma le pide un servicio a uno, y uno tiene que cumplir, porque uno prometió obediencia al obispo y a los superiores. Para finalizar esta parte de ese tema, que es un tema un tanto conflictivo, ¿qué usted opina? ¿Usted tiene enemigos? ¿O hay enemigos en la iglesia? Porque Monseñor Osoria habló de los enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? No, mira, la relación entre Osoria y un servidor ha sido muy buena. La diferencia de edad, generación es muy marcada, pero en la conferencia siempre nos hemos llevado bien. Nunca yo miraba para Santo Domingo, no estaba pendiente para alguna parte. Posiblemente él podrá pensar de gente que quizás ha comentado de él, ha dicho de él, ha llevado información fuera del país de él. Pero con un servidor incluso hemos hablado, que te he dicho, y en los momentos que hemos hablado, dice, no, yo no siento nada. Y más entiendo, fue más los sentimientos y las emociones. Es un momento de sentimiento. Y yo no creo que todo eso exista. Incluso en mi experiencia que tengo ya de 3 o 4 semanas en Santo Domingo, me he sentido cómodo, en un ambiente armonioso con los sacerdotes, en el arzobispado donde trabajo, y me siento muy cómodo en ese ambiente y no siento ninguna presión, ni que hay problemas, ni conflictos, ni discusiones con nadie. Todo el proceso ha seguido hasta normal. Incluso yo hice un proceso todos estos días de reunirme con todos los sacerdotes. Como son prácticamente 200 y algo de sacerdotes,
200. Una gran población. Sí, una gran población. Y la arquidiócesis está dividida en 5 zonas. ¿Y cuántas parroquias más o menos? Tiene unas 160 parroquias. Muchos. Sí, está dividida Santo Domingo Norte. Y ya eso es sin Estela Maris. Sin Estela Maris. Entonces está Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el distrito, y está también la zona del Cristo de Vallaguana. O sea, cada una de esas zonas, sí, y variada. Entonces cada una de esas zonas tiene un vicario, es un cabeza, un guía, que trabajamos en conjunto. Y cada zona se trabaja de manera individual, pero claro, haciendo siempre el trabajo en conjunto, porque son realidades diferentes. Pero la realidad en sí se ve más de fuera, lo negativo, las confrontaciones, todo lo que se dijo en la prensa, pero internamente no es así como tal. Internamente hay cabildeos en la iglesia. Usted llegó, usted tiene padrino. ¿Cómo usted llegó ahí? ¿Quién lo patrocina? Si supiera que no, yo nunca he pensado en eso. Yo en esto... En mi vida ya de sacerdotal nunca he buscado ni quiero padrinazgo de nadie, porque para mí esto es muy sagrado y podríamos convertir en la iglesia en una institución cualquiera. Yo confío mucho en el Espíritu Santo y que toda la obra que lo se hace por el Espíritu. Amigos del teleauditorio, estamos conversando con Carlos Tomás Morel Diplán, Monseñor, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, en esta entrega especial de Puntos y Enfoques. En breve continuaremos esta conversación, siempre con el objetivo de ejercer periodismo con responsabilidad. Amigos del teleauditorio, estamos en esta entrega especial de Puntos y Enfoques conversando con el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Primada de América, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, el cibaeño, o Monseñor Tomás Morel, que es un privilegio tenerlo aquí en esta entrega especial, entrevistando a un amigo, algo que es un tanto incómodo. Pero nos quitamos esa ropa para preguntarle, Monseñor, ¿y cuáles son los desafíos principales que enfrenta la Iglesia Católica Dominicana en estos tiempos convulsos? Y usted, que tiene una responsabilidad grande, llevando parte del gobierno de la Iglesia. Sí, realmente, sí, tenemos muchos desafíos. Para nosotros un tema que hemos venido hablando y la Iglesia ha tomado siempre la bandera de la vanguardia, el tema de la familia. Porque sin familias estables, sólidas, la promoción de la fe, la vivencia de la fe, la vida cristiana se debilita. Y a la vez, junto con la familia, también está el tema vocación, porque necesitamos... Se están perdiendo las vocaciones, porque siempre hay como una percepción y que otras denominaciones religiosas están más agresivas que la Iglesia Católica, en fin, como que hay una percepción de que la Iglesia Católica ha disminuido o ha bajado su impacto. Sí, no, lo que sucede es que la realidad misma, como usted dice, de la familia, impacta mucho también con el tema vocacional, porque es que en la familia es que se transmiten los valores, y una vocación se cultiva en un ambiente de valores, de principios, de disciplina, de vida cristiana. Y por eso decía que el trabajo con la familia es preocupante para nosotros, porque sin familias estables tendremos muchas situaciones para poder evangelizar. Así también el tema vocación, junto con el tema vocación, educación, que es un tema importante. O sea, estamos hablando de familia, vocación y educación, que es muy importante, porque una sociedad bien educada, formada, podemos ayudar, podemos contribuir mucho al desarrollo de la sociedad. La Iglesia ha jugado un papel protagónico en la educación, con los colegios, las escuelas, pero vemos que todavía la educación a nivel general, en cuanto a educación pública, todavía tenemos limitantes. A propósito de la educación, hay muchos cuestionamientos. Recientes hemos tenido situaciones escandalosas sobre controles, sobre programas fuera de las escuelas, los protocolos y todo eso. Y hay una gran cantidad de centros educativos que son religiosos. ¿Cómo están esos controles? ¿Qué instrucción tienen? ¿Qué incidencia tiene la jerarquía católica en el funcionamiento de estos colegios? No, incluso hemos puesto mucha atención y en todas las diócesis, en la Iglesia Dominicana, se ha elaborado un protocolo incluso con el tema de protección de abuso de menores. Todos los colegios católicos deben tenerlo,
Y por eso se preparan a las... El tema de los acosos. Abusos y todos esos temas, porque son temas muy delicados y hay que cuidar a los niños, los adolescentes. Y tenemos que protegerlos. La iglesia ya en eso ha tenido muchas situaciones, pero ya es una exigencia, ¿no? La iglesia dominicana, desde la Santa Sede, se exige que cada iglesia, cada diócesis tenga su protocolo de protección de abuso de menores y sobre todo estos temas de las excursiones y viajes, salidas, también tiene su protocolo en cada uno de los centros educativos. Usted ha tocado, me da la idea inmediata de un asunto que es de desafío de la iglesia en cuanto a la pederastia y el tema de sacerdotes que se han involucrado en estos asuntos. ¿Qué usted ha visto y si tiene algo novedoso en cuanto a la Arquidiócesis de Santo Domingo? No, por eso no está el tema de los protocolos que se han ido creando, de los espacios seguros, para evitar que se den esas situaciones, porque estamos tratando con seres humanos, son seres humanos, un sacerdote es un ser humano. Han pasado situaciones lamentablemente, pero queremos que eso se corrija y por eso se está trabajando en la formación de los sacerdotes, en los seminaristas, formación permanente, para evitar situaciones que se den dentro de estas escuelas, las iglesias, los espacios de catequesis, nuestro catequista. Entonces, esa parte de la educación y también el tema que tiene incidencia, que es el tema de la corrupción que se da en todos los ambientes, que lamentablemente provoca pobreza. Y por eso también es otro tema que nos preocupa por la situación de pobreza que se genera en la sociedad con todo esto. Hay un tema, antes de insistir con el tema de corrupción, que es interesante, pero volviendo un poco atrás para volver al tema de pederastia y la situación de familia y de personas, y los sacerdotes que son personas, son hombres. ¿Qué piensa del voto de castidad? ¿Se llegará el momento en que hay que hacer cambios sustanciales en la iglesia con respecto a esa situación, que podría ser un atenuante para disminuir algunas situaciones que se dan? Mira, yo no creo primero que la pederastia se dé por el tema de la castidad. No lo creo. No tiene vínculo con esa parte. Ni con el tema de vocación. Se hace un voto de... Sí, pero hay un elemento. Qué bueno que la gente lo entiende. Y son desviaciones sexuales, vamos a llamarla así, si le podemos poner un nombre. Un tema delicado. Vamos a ponerle... Sí, pero hay algo que es interesante. O inconductas. Que se entienda. Y es que nosotros cuando entramos al seminario, desde el principio se nos comienza a formar y orientar, diciéndonos que la vocación al sacerdocio debe ser vivida en libertad. Se entiende que cuando se va a ordenar sacerdote, ya tú vas a asumir ese estilo de vida. Es un estilo de vida, es un gran ideal. Y la vocación. Y por eso cuando nosotros entramos en una etapa ya después de terminada la filosofía, que entramos en los estudios de teología, comenzamos a solicitar los ministerios. Ministerios son, primero que te admitan a los estudios presbiterales, sacerdotales, y tú antes de recibir la admisión, como se le llama, tú debes hacer una carta de puño y letra, libre y voluntariamente yo acepto. Eso es un compromiso. Un juramento. Estoy pensando en los trinitarios. Bueno, libremente. En nombre de la augustísima, indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Cada año. Juro y prometo. Cada año que tú pasas. Se renueva. Sí, tú debes solicitarlo. Primero tú tienes un encuentro. Hacer otra carta. Hacer otra carta. Tú tienes un encuentro con los formadores, con quien te acompaña, porque tiene un acompañante en el camino. Tiene como una especie de un tutor. Tutor, un director espiritual, formador se llama. Entonces te van a ir preguntando, tú quieres, te gusta, tú estás de acuerdo. Y entonces, en eso, cuando tú decides, tú nuevamente haces otra solicitud. Sí, yo acepto y quiero. Hasta volver ya al último año, con el último año entonces de cuarto de teología, que recibe el diaconado, vuelve a hacer otra carta. Incluso en la ordenación diaconal también tú haces la promesa de la vida de castidad. Pero ha sido un proceso en el que tú libremente no se le ha impuesto a nadie. O sea que... Entonces, eso es libertad plena. O sea que cuando ocurren esos casos ya es por... No hay una situación. Hay un tema muy profundo. Sí, por eso en el acompañamiento a los muchachos se le da el acompañamiento psicológico, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento humano. Pero hay un elemento importante, el ser humano es un misterio.
El que tú menos piensas. Es una caja de sorpresas. El que tú no sabes, te sorprenden. Y hay gente que tú la has acompañado por años, 10 años acompañando y conociendo a ese muchacho día y noche. Y de un pronto sale con una cosa y tú dices, ¿qué fue que pasó? Lo acompañamos. Pero el ser humano tiene su misterio. Y sobre todo en la parte afectiva es muy complicado. Porque ahí tiene que haber educación y por eso la parte familiar. Porque cuando un ser humano se forma con carencias afectivas, con carencias humanas, por algún lado explota. Y eso sale. Y entonces esas partes afectivas salen por algunas partes. Y luego después sacerdote viene el acompañamiento del obispo. Mi tarea es no solamente mandar a los sacerdotes a una parroquia, yo tengo que estar vigilante y acompañando a ese padre, esos muchachos, cómo te va, cómo tú te sientes y reunirme con ellos periódicamente para ver. Hay una situación que debe tomar decisiones la iglesia, la jerarquía, en algún momento cuando se dan estos casos. Sí. Y mucha gente piensa que lo que hacen es que trasladan a un sacerdote de una parroquia a otra. Y eso es como trasladar el problema. Mira, ahora es muy complicado, sumamente complicado. Si tú haces eso y la Santa Sede en el proceso, porque las investigaciones, por eso es un tribunal eclesiástico. Sí, existe, sí. Y ese tribunal eclesiástico tiene inmediatamente, el obispo tiene que notificar eso a Roma si hay un escándalo y parar el sacerdote. Está el derecho canónico que traza las pautas, qué hacer en cada momento, incluso ya con el Papa Francisco, con la tolerancia cero, Benedicto, tolerancia cero, hay un protocolo. ¿Qué hacer con un sacerdote? Comete una falta de esa naturaleza. Hay que hacer un proceso. Claro, hay que cuidar también a la persona, porque han sucedido muchos casos en el que se le acusa a un sacerdote y después se inocente. ¿Y cómo entonces restituir la fama? Eso sí, muy y ha pasado, por eso Roma ha sido muy cuidadosa con eso, Santa Sede, pero eso es muy vigilante con eso. Cuando hay un caso, tú tienes que notificarlo de una vez. Porque si tú no lo haces a ti como obispo, que te cae la responsabilidad encima y te pueden suspender a ti. Hablamos de la corrupción. Usted mencionaba la corrupción. Hay tantos casos escandalosos en la República Dominicana, pero de una manera extraordinaria. Ya son de unos niveles en miles y miles de millones de pesos contra el erario. ¿De qué manera la Iglesia Católica puede involucrarse en esto, en su relación con gobierno y con la sociedad? ¿Cómo usted visualiza esto que se está haciendo para tratar de que se satisfaga a la comunidad en cuanto a que haya castigo condigno a los hechos? Que no solamente sea que se están destapando, pero que no hay un resultado final en los tribunales que signifique una mínima reparación, aunque fuese para la sociedad. Sí, mira, yo he dicho que esos casos no deberían suceder, porque nosotros como sociedad, en un país pobre con situaciones, cuando a una persona se le encomienda una misión de un ministerio, debe tener bien claro que va a servir al pueblo que va, y debe estar bien claro con eso. Pero el clientelismo nuestro que se ha ido enraizando, la politiquería y luego la cultura que se ha ido generando de que nadie lo va a saber, eso no importa, y luego eso se resuelve, se ha ido permitiendo, y la permisividad también de ciertos sectores ha dado lugar a estos fenómenos que lamentablemente ha hecho un daño muy grande a nuestra sociedad, pero también a las instituciones, porque se pierde la credibilidad en las instituciones y la gente seria, la gente buena que podría ir a realizar esa tarea o esa función, no lo hace o no lo quiere hacer o le teme entrar ahí porque no quiere también ser señalado como corrupto, como ladrón. Y nosotros como iglesia decimos también, pero mucha de esta gente son bautizadas en la iglesia y mucha gente son de esta católica. Exactamente, dices, sí. Nos avergüenza también un poco, nos suena, pero ¿qué nos está pasando? Entonces, ahí como iglesia tenemos también que insistir mucho en la formación en valores y en principios. Y por eso en un momento, en la década del 60 y 70, se jugó un papel muy importante en la promoción social en la iglesia, en la formación de la doctrina social de la iglesia, la justicia. La iglesia tuvo mucha incidencia. En algún momento tuvo mucho liderazgo. Que se formaron muchos políticos dentro de esos círculos. Inclusive la doctrina social cristiana. Que es muy interesante y rica. Muy rica. Entonces, nosotros en eso tenemos que insistir hasta en la formación en nuestras universidades, en nuestras escuelas, para que nuestros profesionales que sean de las diferentes universidades y centros académicos sean con principios, y que el humanismo cristiano se ha llevado también a las diferentes instituciones. Pero desafortunadamente todos los que entran a esos círculos de poder que están contaminados ya,
se ven hasta forzados a entrar lamentablemente en eso. Porque es un círculo que hay, es un ambiente enrarecido y el que no asume... O sea, eso parece como si es sistémico. Es sistémico, una realidad sistémica que entonces, está ahí. ¿Cómo abordar esto? O sea, ¿cómo puede la iglesia colaborar o influir, el liderazgo de la iglesia para que estos patrones culturales, que son un desafío para la pobreza también, que quiere combatir la iglesia, la desigualdad, yo entiendo que la injusticia? Sí, que eso trae pobreza, eso trae mucha desigualdad, eso trae mucha delincuencia, porque eso produce también la delincuencia. Todos los problemas que tenemos tienen su raíz también ahí, con todo esto. Entonces, yo entiendo que la educación, la formación de nuestros jóvenes, en los principios, nosotros insistir en esto, pero también los partidos, porque la responsabilidad tienen los partidos como institución, porque todos sus miembros que están ahí, hay que educarlos también. No solamente porque tú tienes dinero y viene acá y me va a pagar y va a invertir una cantidad de dinero y después hay que responder ese dinero a ti con algún tipo de premiación. Entonces, los partidos también tienen que trabajar en la formación y educación y en la elección de sus miembros, porque entra mucha gente que tienen otros intereses. Estamos viendo casos de que han sido sometidos a la justicia muchos funcionarios, por una parte, pero también funcionarios que han resultado elegidos como legisladores, sí, diputados y algunos pedidos en extradición por Estados Unidos. Que es una vergüenza. Entonces hay un tema ahí de fondo, sí, en cuanto a la elección, o sea, la calidad de la representación. De la gente que debe estar ahí. Y para eso debe un filtro que pueda calificar la gente que realmente puedan estar ahí dentro del partido político. Pero también la otra parte es lo costoso que sale una campaña electoral. Bueno, ¿cómo se mantiene una campaña electoral? El financiamiento se hace con dinero público mayoritariamente. O sea, la ley le atribuye la entrega de muchísimos recursos a los partidos. Miles de millones. Pero eso no basta tampoco. No, porque hay que buscar más dinero. Por el clientelismo. Entonces, hay que trabajar dentro de los partidos políticos y nosotros también como institución, y no solamente nosotros como iglesia, todas las instituciones que tenemos responsabilidad en la sociedad, tenemos que exigir, tenemos que reclamar para que los partidos políticos realmente sean instituciones que colaboren con el proceso democrático, porque de esta manera los procesos democráticos no se van a dar. Porque cuando un partido político deja de ser una institución que garantice la democracia, la estabilidad, que garantice también la vivencia de los valores, si no se logra eso, no vamos a tener una democracia representativa como tal. A propósito del tema valores y de lo que se llama la moral, las buenas costumbres y los cambios sociales, ¿cómo juzgan ustedes, y en su condición ahora de arzobispo coadjutor, la decisión del Tribunal Constitucional que despenaliza las relaciones homosexuales en las Fuerzas Armadas? Que se ha malinterpretado, porque lo que dice que no se castiga. No se castiga, ciertamente. Pero también, tú sabes, Carlos Manuel, que poco a poco se abre una brechita. Se ve simple, y es verdad. Hay que leer la sentencia, hay que leerla tranquilamente. Claro. Pero lo que sale inmediatamente, que se despenaliza. Se habla hasta de la posibilidad del matrimonio homosexual. Lo que está prohibido en la Constitución, de manera implícita. Muy claro. Eso está muy claro. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Muy explícito. 4 veces lo dice el artículo 55. Pero lo que hay en todo esto es que ya el pueblo dominicano ha perdido la confianza muchas veces ante las instituciones. Y cuando publican algo, tú dices, ¿es verdad o es mentira? Y la noticia parece un poco fantasiosa, morbosa. Cierto. Y la gente inmediatamente va a buscar. Nosotros también como iglesia estamos velando sobre todo por el cuidado de la familia, la buena costumbre también, o sea, los valores, como ya tú has dicho. Y nosotros tenemos que estar alerta ante cualquier situación que se tenga que dar, como el tema del aborto, que está bien, ahora se dejó tranquilo, pero yo sé que van a seguir insistiendo grupos con esos temas. Pero nosotros como iglesia seguiremos porque no es un capricho, no un simple deseo de estar molestando y estar creando situaciones, sino que nuestro interés es la defensa de la vida y de la dignidad de la persona humana. Otros países que están viviendo esas experiencias no le dio tan bien y están bien. Nosotros no podemos estar replicando lo que está pasando en otras culturas que no son ningún modelo para nosotros porque están fracasadas también. Entonces nosotros lo poquito de bueno que tenemos que cuidar en esta tierra. Para influenciar en esos temas, ¿cómo ha estado la relación y cómo está la relación del nuevo arzobispo coadjutor con el gobierno central, diríamos con
el presidente de la República? ¿Ha habido acercamientos? ¿Cuál es la relación? Sí, no, la relación con los funcionarios, con algunos de ellos, el mismo presidente, la vicepresidenta y otros, ha sido una relación cercana, porque como institución nosotros debemos estar en relación con todas las instituciones, no solamente con el gobierno, no solamente con el presidente, sino con todas las instituciones, porque el trabajo en nuestra sociedad es un trabajo en común. Cada una de las instituciones, la Iglesia Católica, Protestante, otras iglesias, el gobierno, los otros partidos, todos tenemos que colaborar para que realmente nuestro país pueda seguir avanzando como lo está haciendo, por hacerlo en común, participando todos nosotros. No hemos hablado de la conferencia del Episcopado Dominicano, lo dejamos para el final, para los minutos finales, que es la reunión de todos los obispos y arzobispos, y que normalmente emite mensajes, da orientaciones. Siempre enero, el día de la Altagracia, hay un mensaje o hay una pastoral. ¿Qué perspectiva hay? ¿Qué se está moviendo? ¿Cómo enfocará la Iglesia los problemas latentes de República Dominicana? Mira, nosotros generalmente en julio tenemos la Asamblea de los Obispos, la conferencia, que está presidida por Monseñor Héctor Rafael, el arzobispo de la Diócesis de Santiago. En esa asamblea generalmente hacemos un sondeo de la realidad que hay en el país. Y por eso en enero se publica un documento que se publica el día 21, una carta pastoral, y en febrero se publica el mensaje, que es más corto, más breve, tiene un carácter más social. El de enero tiene un carácter más pastoral. Y por eso la carta pastoral va centrada. Lo otro es un mensaje. El otro es un mensaje. Entonces, que va a la sociedad. A la sociedad. Los dos tienen su incidencia. Pero en el de enero marca las pautas del trabajo pastoral que realizaremos en ese año. Sí. Perfecto. Este año el tema será el bautismo. El bautismo. Tema, es un adelanto. Es un adelanto ya. El bautismo. Le doy el adelanto. Es el tema. Porque es como volver a revisar o a renovar el bautismo, que significa el compromiso como cristiano. Y vamos por ahí. Entonces, el febrero, que es el mensaje que se publica el 27 para la fecha de la independencia, entonces ya también se está elaborando el otro mensaje. Por eso son primicias para este programa. Pues muchas gracias. Estamos terminando. Yo voy a soltar una pregunta de cierre. ¿Cómo ve el futuro personal, Monseñor Tomás Morel? ¿A dónde aspira? No, sencillamente continuar el trabajo que estoy haciendo. Como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, tengo grandes retos, una gran responsabilidad y estoy consciente de eso. Y tengo que enfocarme en esta misión para que realmente el trabajo que me toque en los años que me correspondan allá pueda ser el trabajo que realmente el Señor quiere y la Iglesia y la sociedad quiere de nosotros. Bien, muchas gracias a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Primada de América, que ha sido nuestro invitado de lujo en esta entrega especial de Puntos y Enfoques. Y a ustedes, amigos del teleauditorio, por habernos acompañado. En próximas entregas, cuando volvamos a encontrarnos, renovaremos el compromiso y volveremos a ejercer periodismo con responsabilidad. Muchas gracias.